Buenas tardes a todos. Junto con brindarles un muy cordial saludo, les doy la bienvenida a la segunda jornada de este ciclo de conversatorios sobre literatura y sistema de justicia, el cual ha despertado gran interés del público por la relación entre la labor de la judicatura y el arte de las letras. Crimen y Castigo es una novela del autor Fyodor Dostoyevsky, publicada el año 1866 por primera vez en la revista El Mensajero Ruso, en 12 partes que más tarde se recogieron en un libro. Dostoyevsky destaca por la creación psicológica de los personajes que forman parte de la novela, individuos que se encuentran llenos de contradicciones y enfrentados a grandes dilemas morales y éticos. Por último, una cuestión relevante de la obra es el lenguaje cotidiano que utiliza, a través de diálogos entre los personajes y el mismo protagonista. Un lenguaje que podemos ver que es claro y sencillo, que ayuda al lector a su comprensión y nos desafía también a seguir trabajando en esta materia que nos reúne el día de hoy. A continuación, quiero dejar con ustedes al expositor principal de esta jornada. Se trata del ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, quien es escritor y, sin duda, un fanático de la literatura, que nos expondrá sobre la novela del día de hoy, Crimen y Castigo. Ministro. Muchas gracias. Un saludo a quienes se encuentran presencialmente en esta sala, todos aquellos quienes nos acompañan, y también a aquellos quienes están por vía remota o vía telemática esta tarde. En especial a nuestros comentaristas, a don Luis, a Joaquín, pero quiero también agradecer la invitación que me hiciera la ministra Ángela Vivanco a participar en esta jornada sobre literatura y sistema de justicia, que organiza el Comité de Lenguaje Claro, porque me parece que son cuestiones vitales para comprender, yo creo que de una mirada mucho más profunda, más amplia, más también comprensiva, no solo de lo que es la mirada desde la perspectiva jurisdiccional, sino que incorporar también otras realidades que sirven de base precisamente a el ejercicio de la actividad jurisdiccional, y no solo de los jueces, sino que del sistema de justicia, porque la obra que nos convoca precisamente toca distintas vertientes en lo que es el sistema de justicia, y por lo tanto creo que nos sirve también como de base o de un punto de apoyo para obtener ciertas conclusiones. Me felicito por estar hoy día en esta jornada, porque creo que esta vinculación de literatura y justicia es mucho más profunda de lo que aparece a veces cotidianamente. Hay una autora, y si avanzamos un poco en la presentación, vamos a ver que doña Martha Nussbaum, una filósofa norteamericana, tiene un texto que se llama Justicia Poética. Y este texto precisamente nos menciona la debida relación que tiene que existir entre la literatura en general y el ejercicio no solo de la judicatura, sino que también de la actividad pública en general. Ella nos dice que una forma de nutrirse precisamente de experiencias que son a veces objetivas o no tan subjetivas y que se presentan a través de la literatura, como este caso de Crimen y Castigo, vienen a contribuir con algunas visiones que normalmente no son tan cotidianas en lo que es la labor de administración de justicia. El texto que analiza en esta obra, en Justicia Poética, es Tiempos difíciles de Charles Dickens. Y allí precisamente logra la autora, a través de una serie de ejemplos, vincular precisamente la historia, una historia irreal de la Inglaterra antigua, que permite ir construyendo y ir recogiendo algunos elementos que sirven precisamente para lo que es la política pública, en áreas tan sensibles como el tratamiento de la niñez, de la pobreza, los problemas sociales, etc. Entonces, yo creo que, siguiendo a Martha Nussbaum, yo creo que es muy feliz esta sesión, porque precisamente apunta a ello, y vamos a ver de qué manera entonces
una obra concreta, en particular Crimen y Castigo, puede servir al ejercicio de la judicatura y a la función de todos a quienes laboran en el sistema de justicia. Marta Nussbaum dice algo que me parece trascendental y que quiero remarcar. Dice: la novela construye un paradigma de un estilo de razonamiento ético que es específico al contenido, sin ser relativista. Es decir, plantea ciertas objetividades que deben ser asumidas, en definitiva, en el que obtenemos, dice, recetas concretas y potencialmente universales, al presenciar una idea general de la realización humana en una situación concreta, a la que nos invita a entrar mediante la imaginación. Es una forma, y aquí apunto a lo que venía señalando anteriormente, valiosa de razonamiento público, desde todas las perspectivas, de una perspectiva integral, porque habla no solo de esa perspectiva intracultural, sino que también de una intercultural, que es lo que estamos haciendo. Pero yo quiero recordar una experiencia también que tuve en esta vinculación de la literatura y la justicia unos años atrás, bastantes años atrás, cuando era relator de esta Corte Suprema, concretamente la sala penal que estaba en el Salón de Honor, unos pasos más allá, y allí me tocó relatar una apelación de un recurso de amparo en el caso Caravana de la Muerte. Yo como relator allí, bueno, tuve que estudiar un sinnúmero de tomos, como era en aquella época, que eran expedientes físicos que venían cosidos en sus piezas, y la verdad es que con sorpresa y con bastante, yo diría que impresión, constaté primero en el autoprocesamiento que dictaba el ministro Juan Guzmán, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que era el ministro instructor de esta causa, y en ese autoprocesamiento, en esa pieza procesal, había como elemento de convicción para el establecimiento de los hechos que fueron atribuidos en aquel entonces a quienes aparecían responsables de esos episodios por violaciones a los derechos humanos, mencionaba un texto. No solo las declaraciones, los peritajes, una serie de informes y los certificados pertinentes, sino que había un libro. Y ese libro era Los zarpazos del Puma, de la periodista Patricia Verdugo. Y también con inquietud me trasladé al expediente, porque esta era la pieza procesal, el autoprocesamiento, y allí encontré, precisamente de manera material, incorporado y cosido al expediente, este texto. De alguna manera Juan Guzmán entendió precisamente esta vinculación que existía entre la literatura, en este caso una literatura de investigación, porque lo que hace Patricia Verdugo en este texto es precisamente eso. Es una investigación periodística que está novelada de alguna manera, pero entregaba elementos que eran trascendentales para la investigación que estaba desarrollando el juez Guzmán. Y él entendió esa vinculación en aquel tiempo, estoy hablando por allá en el año 2005, que permitió de alguna manera nutrirse precisamente de aquella investigación que hacía la periodista para poder acentuar algunos aspectos de los hechos, ¿cierto?, que estaban contenidos en ese auto de procesamiento. Pero también yo creo que, tal como lo hizo Juan Guzmán en aquella época, nosotros podemos encontrar, y aquí voy ya a ir adentrándome un poco en la obra, algunos elementos que me parece que son interesantes. Voy a mencionar tres en el aporte que puede hacer Dostoyevski a través de esta obra y a través de sus personajes, en cuestiones concretas de lo que es, en definitiva, las funciones que realiza el sistema de justicia. Primero, hay una frase que me parece que es vital. Yo la escuché hace años atrás a un director de investigaciones, de la Policía de Investigaciones, que la formulaba y acentuaba, ¿cierto? Esto que estamos hablando del año, la ministra Vivanco señalaba que esta obra se había publicado en 1866. Y ya en 1866, el autor, a través de sus personajes, nos decía que, y sacaba este lema
era investigar para detener, y no detener, se decía, para investigar. Y lo dice muy felizmente el juez de instrucción en una conversación que tiene con nuestro joven personaje, con Raskolnikov, el joven central de esta novela, y le dice el juez de instrucción a esta persona, le dice: así pues, quisiera dar a mis investigaciones el rigor absoluto de una demostración matemática, y desearía que mis deducciones fuesen tan claras como 2 y 2 son 4. De modo que si yo hago detener a este señor antes del tiempo oportuno, me privo de los medios ulteriores de establecer su culpabilidad. ¿Y por qué? Porque le doy en cierto modo una situación definida. Al ponerle en la cárcel, le tranquilizo, le coloco en su situación verdadera psicológica. En adelante se me escapa, se repliega sobre sí mismo y comprende que es un detenido. En consecuencia, esto que aparece dicho en tiempos tan lejanos y en una novela, después se plasmó en una de las directrices de funcionamiento de una institución tan importante en lo que es la vida de nuestro país, en la investigación penal, como la Policía de Investigaciones. De la manera que en esa vertiente de quizá pedagógica de enseñar de qué manera se hace la pesquisa judicial, puede tener su base en esta novela. Luego hay otra mención, lo que yo diría el sagaz interrogatorio, también en la perspectiva de la policía o del juez instructor de aquella época. Ya no somos jueces instructores, esta función la realiza el Ministerio Público, asesorado por la policía, pero aquí viene también una receta, si se quiere, o un mensaje de qué manera se puede hacer el interrogatorio, el hábil interrogatorio. Dice el juez de instrucción, dice: se inicia con cuestiones nimias, sin importancia y totalmente accesorias, para ir de a poco a los puntos trascendentales, de tal modo de acorralar por la desprevención al interrogado. Y Raskolnikov le responde, dice: una regla jurídica para todos los jueces de instrucción, ponerse a hablar de cosas insignificantes, a fin de animar a aquellos a quienes interrogan, más bien para distraerles, aletargando su prudencia, y después, bruscamente, de improviso, soltarles la más peligrosa pregunta. Indudablemente el interrogatorio tiene mucho de elementos psicológicos y por lo tanto ya aquí en esta novela van incorporándose estas destrezas, si se quiere, para poder realizarlo de mejor manera. Otro elemento que también me permito resaltar en esta introducción son los pormenores y su valor. Es decir, aquellas cosas nimias, aquellas cosas que no son importantes en la investigación, de alguna manera empiezan a servir de base y a unirse unas a otras para llegar a aquellas que son verdaderamente trascendentales. Y aquí nuestro personaje Raskolnikov dice: estos pormenores son el escollo de los tontos. Respondiendo a ellos es como se atropellan en los interrogatorios. Cuanto más agudo es un hombre, menos sospecha de las cosas insignificantes. Entonces, esto en la labor de interrogación es vital, digamos. Tiene que haber una suerte de mecánica en el interrogatorio que acude precisamente a estos puntos. Pero voy a empezar por algunas cosas que me parece que son trascendentales en una perspectiva ya más general. Voy a hablar un poco del autor y de su obra, porque me parece que tenemos que situar. La ministra ha hecho ya una mención acerca de quién fue este autor y más o menos de qué se trata su obra, pero yo quiero situarlo. Él nace en el año 1821 y muere en 1881, es decir, a los 60 años. Lo interesante de la historia que uno puede rescatar de este autor y de alguna manera puede explicar la manera de aproximación a su literatura, a todas sus obras,
y en especial a esta de Crimen y Castigo, es fundamentalmente su historia de vida. Él se crió dentro de una familia en que el padre era un médico, pero era un médico bastante autoritario y violento, de tal modo que la relación entre Dostoyevski y su padre fue particularmente difícil, y de esa relación entre víctima y victimario, de alguna manera tan especial que se producía con su progenitor. Su madre era todo lo contrario, era una persona cercana, que precisamente con su cariño y su solidaridad de alguna manera con el hijo, iba aplacando esta relación, como decía, no tan virtuosa que tenía con su padre. La madre muere cuando Dostoyevski tenía 16 años y el padre a los 18. De allí él entra en una dinámica en su vida que fue bastante especial, porque adquiere una enfermedad o se le detona una enfermedad, la epilepsia, y eso le lleva también, porque tenía asociado un problema del juego, la ludopatía, también le lleva a ingerir de una manera bastante profusa el alcohol. Entonces estos tres detonantes de alguna manera van gatillando en la mente del autor, que quiere plasmar todos estos acontecimientos que le suceden en sus novelas. Su primera novela es Pobres Gentes, en el año 1846. Tenía tan solo 25 años. Fue un gran éxito de la crítica y de allí fue escribiendo algunas otras. Pero me quiero detener en un evento especial. Dostoyevski formó parte de un grupo clandestino de estudiantes liberales que se oponían al zar Nicolás I, que era quien gobernaba en aquella época en Rusia, el Imperio Ruso. Y ellos se reunían cada cierto tiempo y manifestaban su oposición al régimen de manera clandestina a través de distintas actividades. Fueron sorprendidos, se hizo una investigación y Dostoyevski fue condenado a muerte. Pocos momentos antes de su muerte, el mismo zar, Nicolás I, le conmutó la pena de muerte por trabajos forzados en Siberia. 4 años de trabajo forzado. Y ahí se trasladó nuestro autor y vivió, yo creo, aquella experiencia que le permitió posteriormente, de manera tan magistral, en esta novela psicológica y de realidad, como se ha señalado precedentemente, poder plasmar arquetipos, quizá, de personas que están vinculados con sucesos disruptivos, con aquellos que infringen la ley y aquellos que tienen la misión, como el sistema de justicia, de poder definir aquello y de poder aplicar el castigo correcto o la sanción que sea adecuada. En consecuencia, luego de este periplo por Siberia, precisamente nuestro autor escribe esta novela, Crimen y Castigo, y también otra que fue magistralmente reconocida también por la crítica, como Los Hermanos Karamazov, que son las dos grandes obras de Dostoyevski. Son 4 los elementos que podemos encontrar aquí, son la culpa, la moral, la justicia y el perdón, que son cuestiones fundamentales, como digo, en la obra de este gran escritor. La obra, ya se ha avanzado aquí, se trata del texto de Crimen y Castigo, podemos resumirlo de la siguiente manera: es un joven estudiante agobiado por una condición muy básica económica, con problemas de alimentación, vive en un lugar no muy adecuado, una habitación pequeña, en muy malas condiciones, en la Rusia de aquel tiempo, que era una sociedad muy religiosa, aristocrática y poderosa. Este personaje entonces empieza a tramar y tiene una visión que es una ideación de la forma en que él, como una persona inteligente, puede interferir en el desarrollo de la sociedad y en el desarrollo de la humanidad. Son palabras mucho más grandes en la boca del autor.
Entonces, él siente el llamado a ejecutar ciertas obras en su entorno. Y observa entonces allí, en ese entorno, a una anciana usurera con quien él se relacionaba precisamente porque necesitaba préstamos cuando estaba al borde ya de la indigencia máxima. Y ahí trama entonces, ideológicamente, muy abstractamente, un crimen. El título de esta ponencia dice de la siguiente manera: la derrota de la racionalidad criminal, aspectos sobre el fin de la pena, Efatá. La derrota de la racionalidad criminal. Aquí se mencionaba, yo tengo un texto que después no sé si lo vamos a leer un poquitito más con detención, pero tiene que ver con esta visión de nuestro joven autor de que hay seres extraordinarios o seres de primera clase y seres que no son ordinarios y son de segunda clase. Estos últimos son los que acatan las normas, de alguna manera permiten que el sistema siga funcionando, se encargan de generar descendencia, pero los extraordinarios tienen otro rol, y es un rol que ellos tienen que conducir el camino de la sociedad hacia otros derroteros, hacia otras visiones que son progresistas en la perspectiva de Raskolnikov, nuestro personaje. Y por lo tanto, aquellos personajes en los cuales él se incluye tienen el deber de realizar estas acciones para depurar de alguna manera y permitir el desarrollo de la humanidad y de la sociedad hacia mejores estados. Y por lo tanto, en esa perspectiva empieza a crear y a urdir su asesinato, pero en una fase absolutamente ideologizada, como digo, abstracta. Pero luego se va encontrando con una serie de personajes que son colaterales y que van interactuando con él, otras vivencias que en definitiva le van provocando un cambio a de alguna manera, esta teoría del crimen, y en definitiva el desenlace le lleva a un camino absolutamente diferente, que vamos a ver enseguida cómo se produce. Por esto hablo de la derrota. Y también, ya con esto resumo en qué es lo que se va a centrar mi ponencia, y también en aspectos sobre el fin de la pena, el fin de la sanción. Es decir, ¿qué queremos hacer en el momento determinado que una conducta se produce en contravención a la norma jurídica, en este caso la norma penal? Vamos a precisamente atribuir una sanción, como lo establece el legislador. Esto está normado, está instaurado dentro de nuestro sistema. Pero también hay que preguntarse, y se pregunta este autor, sobre cuáles son las medidas más eficaces o las sanciones más eficaces para lograr revertir esta mentalidad o esta racionalidad criminal y poder de alguna manera recuperar a aquellos individuos que en algún minuto transgreden la norma. También me voy a situar en algún aspecto en el fin de la pena y el fundamento, en definitiva, de la sanción. Quiero hacer también una observación en relación a de qué manera voy a adentrarme en la obra propiamente tal. Quiero decir que esta es una visión absolutamente personal. Yo leí Crimen y Castigo cuando tenía como 15, 17 años, y de ahí lo dejé. Bueno, me impactó profundamente, hasta ahora que lo tomé nuevamente para poder realizar esta actividad. Y la verdad es que indudablemente muchos años después de aquel momento uno tiene una visión, yo diría, distinta. Ya hemos transitado por lo que es el ejercicio de la judicatura, y esto permite también tener una visión especial. Y también enfocado en el aspecto literario. Para mí esto de la literatura y el quehacer jurisdiccional van muy ligados, por lo menos en lo que es mi existencia, y creo que uno debe hacer siempre esa vinculación. Es una vinculación
necesaria. Y me he servido acá de un poeta. Y me he servido aquí de un poeta que nos ayuda a desentrañar de alguna manera también, por así decirlo, lo que son las pistas falsas. Porque el autor muy sagazmente nos incorpora ciertos elementos, decimos que esta es una novela psicológica, nos incorpora ciertos elementos que nos hacen dudar de repente en el curso de la lectura acerca de para dónde vamos y qué es lo que nos quiere decir el autor. Y por lo tanto se requieren precisamente el apoyo de un apoyo certero que nos permita hacer un análisis adecuado y poder ir siguiendo en este análisis psicológico y tan subjetivo, de repente no tan evidente, que va en el transcurso o en el fondo de la novela. Decía que habían pistas falsas. Claro que hay pistas falsas, porque, por ejemplo, en una de ellas dice el autor, dice, refiriéndose a este personaje, dice: la pobreza le aniquilaba y sin embargo dejó de ser sensible a sus efectos. La pobreza le aniquilaba y dejó de ser sensible a sus efectos. Eso evidentemente, cuando uno se adentra en la novela, no es efectivo. Esta es una afirmación del autor, casi al inicio de la obra, y uno dice, bueno, era una persona insensible. Era un hombre de mente fría y calculadora, estamos hablando ya en esta mirada desde la perspectiva criminal. Pero no es así, porque efectivamente él tiene un plan, una ideación criminal, pero esa ideación se va transformando y aquello que aparece como una mente fría, calculadora, muy racional, en el curso de la novela va transformándose en una dirección absolutamente contraria. No voy a anticipar los desenlaces, porque vamos a poner una cierta emoción a esto, ¿cierto? Intriga, si se quiere, y eso lo voy a tocar un poco más adelante. Entonces, frente a esas pistas falsas, necesitamos un piso fuerte a que asigno. Y yo ahí acudí a un poeta, y acudí a Walt Whitman. Se me vino muy rápidamente a la mente en unos versos que escribe Whitman de Canto a mí mismo. Estamos pensando en el otro extremo. La obra se escribe en la Rusia zarista, ¿cierto? En 1866 se publica y nos trasladamos a Estados Unidos, ¿cierto? Al inicio casi de la República, donde se construye, en definitiva, lo que es las bases fundamentales de lo que fue el alma de Norteamérica, con este gran hombre que fue Whitman, y que habla precisamente de aquellas cosas fundamentales del alma americana. Y Whitman tiene unos versos que son geniales y que se adaptan, pero totalmente a la novela. Y Whitman dice así, en Canto a mí mismo: 10 años antes de publicarse, en 1855, 10 años antes de publicarse Crimen y Castigo, dice: el halcón moteado se cierne sobre mí y me acosa. También yo soy indomable, también yo soy indestructible. Y lanzo mi bárbaro alarido sobre los techos del mundo. Por ahí se ha mencionado existir una cierta pugna entre lo que es la poesía y la novela. Hay algunos que dicen que los poetas pueden escribir en muy pocas líneas o muy pocas palabras aquello que los novelistas se demoran en hacerlo 600 o 700 páginas. Bueno, yo creo que aquí no estoy menospreciando el genio de Dostoyevsky, es el gran autor que nos convoca, pero Whitman tuvo esa capacidad, creo, no sé si lo hizo intencionadamente, no creo, escribió antes de Crimen y Castigo, pero de alguna manera describe las fases que tiene nuestro autor para llegar, en definitiva, a un estadio quizá superior, o al estadio que finalmente pone a Raskolnikov al terminar la novela.
Y podríamos encontrar entonces, acudiendo a Whitman en la novela, 3 fases. Una introducción, diría yo, que es el plan, este plan ideado, abstracto que tiene Raskolnikov, y enseguida las fases propiamente tales que son el acoso, por eso me refiero a Whitman, donde dice el halcón acosa, enseguida la reacción, ¿eh? que permite que el poeta diga que es indestructible y es indomable, esa es la reacción primaria, si se quiere, y luego una respuesta, que es algo más ideado, algo más construido, si se quiere, que está al final de la obra. Antes de todo, entonces, la introducción, el plan. Y el plan está en esto que se mencionaba acerca de la existencia de hombres extraordinarios y ordinarios, en personas de primera clase y en personas de segunda clase, cuando los hombres o las personas extraordinarias tienen la capacidad para poder transgredir la norma. Incluso, dice el autor, acá, vertiendo sangre, es decir, justifica precisamente el asesinato en esta. Y el juez de instrucción conmina a Raskolnikov en uno de los episodios a que le aclare un artículo que éste había escrito en una revista que se llamaba La Palabra Periódica, y el juez de instrucción recoge este artículo, se lo pone delante a Raskolnikov y le dice: mire, usted escribió esto. En realidad el juez ya sospecha de que él cometió el crimen, pero le está haciendo una jugada maestra, ¿cierto? Y lo centra precisamente en esta visión en esta concepción e ideación acerca del crimen. Y él lo ratifica, o sea, Raskolnikov allí cae en la trampa, en definitiva, y ratifica precisamente esto, de que hay seres superiores que tienen esa capacidad para, en la visión de transformar a la sociedad, ¿cierto?, en contra del conservadurismo existente, tienen la capacidad para poder transgredir incluso las normas y las normas básicas, como la protección a la vida. Y termina, ¿cierto?, diciendo: en este sentido, mi artículo reconocía el derecho al crimen. Y establece este derecho, imagínense, un derecho concebido de esta manera, que se opone a toda nuestra concepción, que tiene todo un valioso aporte de muchas disciplinas morales, éticas, valóricas, de la religión y también de la investigación jurídica. Por lo tanto, el plan, como digo, es la primera parte o la introducción que va generando las siguientes fases en la novela. La primera fase de esta trama es el acoso. El acoso. El personaje tiene una ideación abstracta que quizás está solo en su mente y que yo creo, es mi convicción, que él no va a cumplir. En ese momento de su historia, Raskolnikov simplemente es un intelectual que tiene una visión muy especial acerca de cuál es su rol en la sociedad, pero no creo que está absolutamente convencido de llegar al paso siguiente, que sería concretar esa ideación. Pero ocurren ciertos sucesos, y por eso hablo de el acoso del halcón, a que se refiere Whitman. Y hay 2 episodios, yo me quiero referir a esos 2 episodios, hay muchos otros que son realmente escalofriantes y que muestran la realidad de aquella época, en verdad con serios problemas morales, sociales, éticos, y que en definitiva aplastan a este personaje. Me voy a referir a dos situaciones. La primera, una conversación que tiene nuestro personaje con un borracho en un bar. Y la segunda es una niña que está embriagada en plena vía pública. La relación y esta conversación que tiene con el borracho
es muy interesante porque el borracho, ¿cierto?, le explica a Raskolnikov y le cuenta la historia de su vida, en definitiva, en ese momento. Y cuenta de qué manera su mujer, Catalina Ivanova, obligó a su hija Sonia a prostituirse a causa de la gran pobreza y necesidades por la que pasaba la familia. Era una familia numerosa, había muchos niños, estaba el borracho, su mujer y una hija mayor que era esta Sonia, ¿cierto? Y relata un pasaje en el cual la verdad es que nos conmueve y de alguna manera nos muestra lo falso que era esta pista de la insensibilidad de Raskolnikov, porque él queda profundamente emocionado con esto. Y dice, cuenta el borracho, y se refiere a este episodio en el cual la madre obliga a la hija, como digo, a tomar este camino tan vergonzoso. Y dice, no tenía conciencia de lo que decía, estaba agitada, enferma, veía llorar a sus hijos hambrientos y lo que decía era más bien para molestar a Sonia, para excitarla a que se entregara al vicio. Catalina Ivanova es así, cuando oye llorar a sus hijos les pega, aunque sabe que lloran de hambre. Eran entonces las 5 y oí que Sonia se levantaba, se ponía el chal y salía del cuarto. A las 8 volvió, se fue derecho a Catalina Ivanova y silenciosamente, sin proferir palabra, depositó 30 rublos delante de mi mujer. Hecho esto, tomó un gran pañuelo verde, que es único para toda la familia, se envolvió la cabeza y se echó en la cama con la cara vuelta a la pared. Un continuo temblor agitaba sus hombros y su cuerpo. Yo continuaba en el mismo estado, dice el borracho. En aquel momento vi a Catalina Ivanova, que también silenciosamente se arrodillaba junto al lecho de Sonia. Pasó la noche de rodillas, besando los pies de mi hija y rehusando levantarse. Después, las dos se durmieron juntas en los brazos una de la otra. Es verdaderamente impactante este relato, pensándolo en la perspectiva del joven, ¿cierto? Con toda su visión, si se quiere, intelectual acerca de una serie de cuestiones, y que se encuentra frente a esta situación tan concreta de la vida real. Y hay otro episodio que no lo voy a leer, sino que simplemente lo voy a mencionar, es la historia de una niña que está embriagada en la vía pública y Raskolnikov la observa y se da cuenta que cerca de ella hay un caballero, dice, muy bien vestido, ya de edad, que está tratando de aprovecharse de la situación en que se encontraba la niña. Raskolnikov interviene y se trenza en una pelea con este señor, pero en esos momentos llega un guardia, un policía. Y el policía le pregunta qué está pasando y por qué están peleando, y él le dice, mire, este señor quiere aprovecharse de esta niña que está borracha ahí. Y Raskolnikov le ofrece dinero al guardia, le dice, mire, vaya, proteja a esta niña, que es su rol, llévela a su casa y yo le doy un dinero, que era el único dinero que tenía Raskolnikov, porque era un joven pobre, estudiante que no tenía muchos recursos, se toma las pocas monedas que tenía y se las entrega al guardia para proteger a la niña. Y se queda observando Raskolnikov la escena y ve que se van el guardia, la niña y este caballero que la pretendía. Y tiene una observación muy interesante después, porque se recrimina precisamente de haber entregado este dinero. Hablamos del acoso. Estos dos episodios y otros más van generando una transformación en el plan imaginario de nuestro autor.
Y los episodios van generando una serie de también episodios que son consecuentes a esto y que yo he llamado, en la perspectiva de los versos de Whitman, la reacción. Esta necesidad de situarse como ser humano frente a los acontecimientos, pero desde una perspectiva profunda, no de una perspectiva, diría yo, intelectual, sino que de una perspectiva mucho más humana, mucho más vivencial. Y la reacción de Raskolnikov es vivencial. En ambos casos, en el caso de la familia del borracho, él toma su dinero, acude a la casa, acompaña al borracho, ¿cierto? Ve la situación, ahí se interioriza de cuál es verdaderamente lo que está pasando este señor y deja unas monedas, como digo, que era el poco dinero también que tenía, lo mismo que cuando le entrega el dinero al guardia. Y la reacción que tiene el personaje es una reacción, diría yo, vivencial. Por eso digo que no hay una racionalidad detrás, sino que es simplemente el pulso de la vida que va obligándolo a tomar un camino determinado. Y él razona de la siguiente manera, luego de que entrega el dinero al guardia y ve esta escena alejándose al mismo guardia, a la niña y al señor, al caballero. Dice: se me ha llevado mis 20 copes, dijo este con cólera cuando se quedó solo. Luego el otro le dará también dinero, le abandonará a la muchacha y asunto concluido. ¿Qué idea me ha dado a mí echármelas de bienhechor? ¿Puedo acaso yo ayudar a nadie? ¿Tengo derecho a ello? Que la gente se devoren unas a otras. ¿Qué debe importarme? ¿Y por qué me he permitido regalarle los 20 copes? Pobrecilla, dijo contemplando el sitio donde poco antes había estado sentada la joven. Cuando vuelva en sí, llorará. Su madre sabrá de su aventura, la zarandeará, le dará latigazos para añadir la humillación. Dice, y una vez curada volverá a las andanzas. Voy a avanzar en la lectura. Dice, y aquí viene una crítica social que es feroz, porque dice: ¿a cuántas que han comenzado como esta he visto acabar del mismo modo? Va, es necesario, se dice, que así suceda. Es un tanto por ciento anual, una prima de seguro público que debe ser pagada para garantizar el reposo de otros. Un tanto por ciento, qué linda frase, encierra en algo científico que tranquiliza. Cuando se dice tanto por ciento, no hay más que hablar. Ya no hay para qué preocuparse. Con otro nombre, la cosa nos preocuparía más. Eso de alguna manera va conduciendo a la reacción mayor. Hay un enojo, una ira, la verdad una crítica, una autocrítica a su forma de plantearse las cosas, que lo combinan y que lo llevan, en definitiva, a concretar esta ideación, este plan de asesinato a la anciana usurera. Encontramos también algunos elementos en la obra que son interesantes de poder comentar. Se refiere nuestro autor a un sueño premonitorio que describe un holocausto. El holocausto precisamente se genera en él a propósito del crimen. Y es increíble de qué manera este autor describe lo que ha ocurrido en nuestra pandemia. Dice: al recobrar la salud se acordó de los sueños que había tenido en su delirio. Le parecía ver el mundo entero asociado por un azote terrible y sin precedentes que, viniendo del fondo de Asia, había caído sobre Europa. Todos debían perecer, excepto un número reducidísimo de privilegiados. Microbios de una nueva especie, seres microscópicos, se introducían en los cuerpos humanos. Pero estos seres estaban dotados de inteligencia y de voluntad, etc. Y aquí describe en definitiva lo que es, como digo, la pandemia. Pero de alguna manera el autor lo va asociando precisamente a la concreción materializada del crimen mismo, de esta ideación criminal. Y nos vamos entonces ya a la tercera fase,
que hemos hablado de la respuesta que se asocia en los versos de Whitman a ese bárbaro alarido sobre los techos del mundo. Y lo que hace nuestro autor precisamente es eso. Es un bárbaro, es un primitivo alarido. Primitivo porque tiene que ver con la esencia del ser humano. Y él se recoge luego del asesinato, luego del homicidio, se recoge en sí mismo y entra en un proceso de introspección, ayudado por una serie de personas, que le permiten transitar a la expiación, a la redención, si se quiere. Entonces, acude a lo más profundo y lo más esencial de él, y es bárbaro, primitivo, y a la vez es un alarido. No es un aullido, uno podría pensar en un aullido de un lobo, ¿cierto?, que está en una calle determinada en la noche. Es el alarido de un hombre, es un grito, y por eso esta mención a Efatá, en ese pasaje tan trascendental de la Biblia en que Cristo hace su milagro con el sordomudo, ¿cierto? Y le grita al oído, Efatá. Es decir, ábrete, o sea, abierto, ábrete. Es decir, y es un grito, porque no es simplemente una palabra o algo dicho muy silenciosamente en los oídos del sordo, sino que es también, en esta perspectiva, un alarido. Y este alarido es precisamente lo que provoca la conversión de Raskolnikov. Y es sobre los techos del mundo, es decir, tiene la incidencia de plantearse en lo que es la trama misma de lo que mueve precisamente la existencia humana. La redención y la conversión. Y aquí voy a ir entrando ya un poco en materia acerca del fin de la sanción y de la pena. Me parece que es una de las cuestiones trascendentales también en la obra. Y que tiene que ver con precisamente esta expiación, porque el juez de instrucción se le anticipa, a esta persona tan sabia que el que dirigía la investigación le anticipa que precisamente va a llegar un minuto en que Raskolnikov reflexionará y de alguna manera confesará su crimen, que es lo que hace y que lo lleva precisamente a la sentencia. Se produce una situación bastante interesante en el epílogo que me voy a permitir recordar, ¿cierto? Porque allí de alguna manera se resume en este periodo posterior, luego al crimen, esta conversión, esta expiación o redención del autor, se resume, ¿cierto?, en este párrafo en el cual se señala que Raskolnikov, dice, había resucitado, lo sabía y lo sentía todo su ser, y Sonia vivía nada más que para la vida de su amado. Hay dos elementos vitales que tienen que ver con la redención de nuestro autor, que son, por un lado, la espiritualidad, es decir, hay una serie de pasajes que están asentados en pasajes religiosos o de la Biblia, están asentados allí, por lo tanto hay una visión espiritual muy profunda, que es lo que lo salva, en definitiva, de todo su proceso, y por otro lado es el amor de su pareja, de Sonia, que ella muy cariñosamente también lo va conduciendo y le va entregando todo el apoyo emotivo necesario y que le hace también entender que él se encuentra en una situación especial y que tiene que también hacer un esfuerzo adicional. No tenemos, había una proyección, no sé si no la tenemos, pero me quiero referir, no tenemos el video, ¿cierto? Me voy a referir del sentido de la pena. Raskolnikov es condenado a 8 años de presidio, de ejecución de trabajo forzado en Siberia, sobre la base de la aplicación de algunas atenuantes. Se menciona por la situación miserable en que se encontraba,
había algún tema de imputabilidad disminuida, y todo eso determinó que se le aplicara una sanción relativamente benigna de 8 años de prisión en Siberia. Y no obstante, el autor da un paso más allá de la propia sanción. Y allí es donde nos tenemos que situar, yo creo, en esta perspectiva jurisdiccional acerca de, y esto me parece que también es una consecuencia de la obra y el gran aporte, acerca de los fines de la sanción. O sea, si estrictamente nos tenemos que quedar en una visión retributiva, el mal, ¿cierto? El que realiza el mal, que transgrede la norma, debe recibir a su vez un mal con el objeto de generar la paz social y lo que se llama la prevención general, es decir, que los sujetos frente a un determinado ejemplo de una persona que está en esas condiciones y que ha sufrido un mal, eviten precisamente en incurrir en aquella inconducta. Por lo tanto, tiene este sistema de sanciones retributivas tiene un objetivo muy claramente predefinido, ¿cierto? La prevención especial, con la pena asociada al crimen, y la prevención general, como digo, que va a los demás ciudadanos o a la sociedad entera. Y en este hay un alegato que es del fiscal Estracera, que es muy, la verdad es que vital y muy interesante poder analizar. El fiscal Estracera, en 1985, cuando se hace el juicio a la Junta Militar en Argentina, respecto a las graves violaciones de derechos humanos, hace una alocución frente al tribunal y allí reivindica el sentido de la pena. Y el sentido de la pena retributiva. Y él lo dice, alude a la Divina Comedia, y dice que es una pena adecuada. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados, si bien no puedo descartar que otro tribunal de aún más elevada jerarquía que el presente se haga oportunamente cargo de ello. Me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Sigo a Oliver Wendell Holmes cuando afirma: la ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas. El castigo, que según ciertas interpretaciones no es más que venganza institucionalizada, se opone de esta manera a la venganza incontrolada. Si esta posición nos vale ser tenidos como pertinaces retribucionistas, asumiremos el riesgo en la seguridad de que no estamos solos en la búsqueda de la deseada ecuanimidad. Aún los juristas que más escépticos se muestran respecto de la justificación de la pena, pese a relativizar la finalidad retributiva, terminan por rendirse ante la realidad. Podemos afirmar entonces, con Gunther Strattenberg, que aun cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa, fácticamente no es sino una realidad. La necesidad de retribución en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa, aunque solo sea supuestamente, la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch. Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina. Se trata simplemente
de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Yo quiero ir un momento más allá, o un estadio más allá, hacia lo que hemos llamado de alguna manera la justicia, en alguna vertiente lo que es la justicia terapéutica y la justicia restaurativa. Tiende a superar precisamente aquellos aspectos que no cubre la justicia retributiva. Y aquellos aspectos que son muy importantes, no solo desde la perspectiva social, sino que también desde la perspectiva individual, de la propia perspectiva del delincuente o aquel quien transgrede la ley. Y aquí quiero acudir, ya con esto voy a terminar, quiero acudir a una cita de un texto que se llama Los ojos del otro, que son encuentros restaurativos entre las víctimas y los exmiembros de la ETA. Es un libro que se escribió el año 2013, incorpora varios trabajos precisamente en esta perspectiva restaurativa. Uno de ellos es de Javier Echeverría, que se llama Los encuentros restaurativos como diálogo moral. A mí me tocó estar por esas cosas virtuosas o mágicas a veces con los autores en una actividad en Madrid, precisamente donde se hizo mención a este texto y este trabajo que habían hecho. Es un trabajo serio que se hizo con algunos integrantes de la ETA en España, en que se incorporaron a un equipo multidisciplinario de una serie de profesionales y empezaron a trabajar precisamente la justicia restaurativa, es decir, los acercamientos entre los familiares de las víctimas de los atentados del ETA que habían muerto en circunstancias muy trágicas, los familiares de las víctimas y los propios integrantes del ETA, los que habían precisamente propiciado esos desenlaces. Y se produjo ahí una relación muy especial entre ellos. Se escogieron casos que eran, la verdad es que de laboratorio, y fueron construyendo a partir de la dinámica por varios años, cerca de 5 años, en alguna serie de, primero preparación, luego acercamiento y luego interacción entre los familiares y los propios victimarios. Me pareció un proceso tremendamente interesante, y este proceso restaurativo se grafica de la siguiente manera. Hay dos ejes fundamentales en lo que es la justicia restaurativa. Son dos ejes que son la responsabilización, es decir, que el hechor asuma precisamente que cometió un hecho que causa un gran daño a un gran número de personas, o a una persona en particular, pero de gran dimensión o de gran magnitud, por un lado, y por otro lado la reparación. Que no solo puede ser o debe ser una reparación económica, patrimonial, sino que tiene que ser una reparación también en un estado moral, en un estado subjetivo, en un estadio un poco más allá. Y eso es precisamente lo que se logra a través de estos encuentros restaurativos. Y dice lo siguiente, que a mí me impactó verdaderamente escucharlo, y creo que debiéramos explorar quizá en algún minuto esta visión y poder internalizarla para ver de qué manera podemos nosotros en nuestro país adaptarla, si se quiere. Es interesante, digo, tenerla allí por lo menos dentro de las múltiples perspectivas para tratar aquellos casos graves como estos. Dice: el asesino que no se arrepiente de lo que hizo sigue siendo, desde la perspectiva moral, asesino. Presentifica en su interior su condición de asesino, aunque haya cumplido su condena, y por tanto legalmente ya no se le puede reprochar su delito. Por eso es tan doloroso para las víctimas que alguien así salga de la cárcel, lo cual muestra, dicho sea de paso, los límites de un enfoque puramente penal. En cambio, el que sí se arrepiente, como en el caso de quienes han participado en estos encuentros, fue asesino en su pasado, con todo lo que ello significó, pero en el presente se ha transformado de verdad esa identidad, porque lo ha hecho moralmente. En este sentido, ETA muere en su acepción más propia,
definitivamente cuando muere en el corazón del etarra. Es lo que hace a esto contundentemente ex etarra, ex asesino. Y ello de un modo u otro, y en ello de un modo u otro, media la interpelación de las víctimas. Es muy interesante esta actividad y la he traído a colación porque precisamente esto es lo que ocurre con nuestro personaje y con lo que propone Dostoyevski a través de él. Es una reconversión, diría yo, tiene que ver con la humanización. En esta época en que se describen etapas tan modernas o tan de futuro como el transhumanismo, en que el hombre quiere de alguna manera parecerse a la máquina o incorporar en sí destrezas que no tiene naturalmente, en una perspectiva totalmente distinta, Raskolnikov y estos procesos restaurativos nos llevan en una dirección inversa, nos llevan a centrar a la persona humana, a la esencia del ser humano, en el primer nivel y en el nivel más importante de lo que es el acontecer de nuestra sociedad. Por lo tanto, la rehumanización en general, sobre todo de aquellas personas que infringen la ley a través de estos esfuerzos que debe hacer el Estado sin duda, primero la sanción, la pena, la atribución que está establecido en la ley, pero también mecanismos como justicia restaurativa, sobre todo en adolescentes, en justicia terapéutica para aquellos que cometen delitos asociados a un consumo problemático de drogas o alcohol y que están influenciados precisamente por ese consumo de drogas y alcohol en la comisión de los ilícitos, de tal manera de que si eliminamos la causa que produce este efecto, podremos verdaderamente rehumanizar, volver a su esencia fundamental de producción o productiva o de ser un ser que de alguna manera pueda reintegrarse a la sociedad y ser útil para la sociedad. Yo creo que ese es el mensaje de esta obra tan trascendental desde nuestra perspectiva jurisdiccional. Entonces, muchas gracias.